Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, que entregaba en este último balance que arrojó 344 contagios positivos durante las últimas 24 horas. Aumenta lamentablemente la cifra de personas fallecidas a 37 en total, 3 de ellos en las últimas 24 horas, y lo que nos da un total de personas contagiadas de 4.815. Dentro de las medidas que más llaman la atención está el uso obligatorio en todo tipo de transporte público y privado remunerado desde el día miércoles 8, desde este miércoles a las 5 de la mañana, el uso obligatorio de mascarilla. Es una de las tantas medidas que ha tomado el gobierno respecto a lo que está sucediendo hoy con el COVID-19. ¿Qué significa eso? Que a partir del miércoles a las 5 de la mañana, toda persona que utilice un bus rural, un bus interprovincial, el Metro de Santiago, un taxi, una van, por nombrar solo algunos de los medios de transporte remunerados, el tren también, tiene que subirse a este medio de transporte con una mascarilla. Por eso también el recordatorio de ayer del MinSal de fabricarse una mascarilla en su casa, porque como no hay muy pocas de las profesionales, podríamos llamarla, lo que sirve también es esa confección manual casera con alguna prenda de ropa. Exactamente. Entonces, uso obligatorio de mascarillas, y también se explicó una polémica que se ha dado mucho durante las últimas horas a partir del traslado de este paciente de 61 años desde la Araucanía hasta Santiago en un avión de la FACH. Claro, el ministro había señalado que era una decisión particular. Se le pregunta al subsecretario Zúñiga y él dice que el sistema está tomado por quien manda esto es la autoridad sanitaria pública, y que eso se debía a que este paciente requería de un ECMO. ¿Qué es eso, doctor, diputado? Sí, es un procedimiento que está en Chile desde hace algún tiempo, que permite oxigenar la sangre y los órganos, pero no a partir de una máquina de ventilación mecánica tradicional, sino con un procedimiento distinto, más similar a lo que podría ser una diálisis o una circulación extracorpórea para una operación de corazón, por ejemplo, en que se saca la sangre hacia un circuito que purifica la sangre y después se vuelve a inyectar a la misma persona. Yo creo que aquí tiene que haber primado exactamente ese criterio, porque no todos los lugares cuentan, la Araucanía no cuenta con ese procedimiento, y de ahí entonces derivó a que viniera a Santiago un hospital calificado para poder hacerlo. Y es súper importante aclararlo, doctor. Qué bueno que usted lo hace, qué buena que la subsecretaria también lo hace, porque el fin de semana se prestó para mucha especulación. Sí. Entonces, finalmente, esto de que existen ciudadanos de primera categoría, otros de segunda, ¿por qué se hace en unos casos, por qué no? Y por eso yo creo que es tan importante la transparencia y la información, para que no se generen este tipo de confusiones, porque finalmente, como hoy día nos estamos informando a través de, no medios, sino que de manera informal, se presta para mucha especulación y mucho error también. Yo creo que eso a lo mejor se puede haber dicho ayer mismo, ¿eh? Sí. Habría sido lo más práctico para evitar cualquier suspicacia de por qué uno y no otro. Lo que pasa es que, así haber despejado de inmediato. Doctor, para tener en cuenta este traslado que se hace de la Araucanía en este avión de la FACH la tarde de ayer, claro, habían disponible, y el mismo alcalde de Temuco señaló anoche en las noticias, que habían disponible algunos ventiladores mecánicos en el Hospital Regional de Temuco. Entonces no se entendía por qué este paciente, que está ligado al área de la salud, era trasladado hacia la capital. Claro. Pero era porque requería del ECMO, que es mucho más que un ventilador mecánico. Que allá no hay. Exacto. ¿Cómo estamos con el recuento, Germán, de las personas que están en UCI, en unidad de cuidado intensivo? 327 en total. ¿Nos quedan ventiladores? ¿Cómo va esa cifra? Mira, vamos al tema de los pacientes críticos que están conectados a ventilación mecánica. El sábado eran 225 pacientes conectados. El sábado, 225. Hoy, 270. Están subiendo del orden de 20 diarios. Lo mismo que el número de hospitalizados. 327 hospitalizados al día de hoy. Los pacientes críticos se mantienen en 36. Pero esa es más o menos la tasa de crecimiento de la necesidad que se requiere, primero, de una cama para hospitalizarse, y segundo, de un ventilador mecánico. 20 a 25 promedio, se aumenta de forma diaria. Hay que lamentar 3 nuevas víctimas, todas mayores de edad, 37 el total de fallecidos a nivel país. Sí, yo quiero agregar, Germán, que el endurecimiento del uso de la mascarilla, caramba, no es para dejarlo pasar, porque esto significa dos cosas, a mi juicio. Uno es de que la autoridad, aunque no quiso entregarse cifras de evaluación de lo que está pasando, por ejemplo, en la metropolitana y en otras partes donde se renuevan cuarentenas, probablemente el transporte público sigue estando en el ojo del huracán de una fuente de contagiosidad. Y se está aterrizando en esta medida precisamente para que
comunas, Santiago, por ejemplo, o en Biobío, Concepción, donde hay 2 comunas en cuarentena, el mismo Temuco, que tiene mucho transporte público e interurbano. Posiblemente yo creo que ahí tenemos un flanco que se busca atacar de una manera más enérgica a partir de esta obligatoriedad de uso de la mascarilla en 2 días más. Y eso es para todo Chile. Es para todo Chile, pero pensando en las regiones más afectadas, Doctor, seguramente es ahí donde hay un tema mucho más sensible que hay que precisar. Yo tengo una pregunta para usted, que tiene que ver con... Ya llevamos varios días que el aumento de contagiados por lo general bordea en los 300, un poco para arriba, un poco para abajo. ¿Eso qué marca? Porque todos los estudios, finalmente, cuando uno veía los gráficos, los estudios hechos por especialistas, la tendencia no era que se mantuviera siempre en un número similar, sino que iba aumentando exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que es esto de que se mantiene siempre más o menos en un número similar? ¿Cuántos días llevamos más o menos alrededor de 300? 10 días. O sea, no, porque 7 días. Sí, por lo menos una semana. Ayer no fue un día bueno, hubo 400 y tanto. Claro. Ya, pero en el fondo, es una tendencia. ¿Tiene una explicación eso o no? Tiene una explicación, porque nunca olvidemos de que estamos en la semana quinta, sexta ya entrando, y esta es una progresión que no es exponencial, que sería más paradita la curva, pero es progresiva. Ya. Es decir, tenemos que captar todos que a fines de abril, principio de mayo, vamos a llegar recién a la meseta, que es el número tope o máximo de casos posible en esta oleada. Pero, afortunadamente, la progresión, en vez de ser mucho más empinada, se ha mantenido. Crece, siempre crece, claro, no es que esté plana. Claro, siempre crece. Crece, pero crece menos pendiente. en una incidencia bastante más razonable en ingresos a UCI, en ingresos a ventilación mecánica, en nuevos casos también, y eso habla de que se está pesquisando bastante mejor. Hoy día ya se señalan 51.000 exámenes tomados. O sea, esas cifras no las teníamos hace pocos días atrás. Se ha aumentado la capacidad de llegada, pero al mismo tiempo todavía tenemos una situación relativamente razonable en camas y en hospitalizaciones que nos permiten controlar la situación. Sí. No está descontrolada, que es el fenómeno de Ecuador, de otros países, claro, sí. Y mismo Estados Unidos, de Nueva York, que está en una situación uno echa mucho de menos en el análisis, eso sí, en las declaraciones de las autoridades, que se abra un poco el espectro de lo que estamos mirando. Entonces, uno dice, por ejemplo, en términos de la Araucanía, a mí me llama mucho la atención que en ningún momento se ponga el énfasis en que es la región más pobre del país. Y cómo en el fondo el que el 28% de la población de la región viva bajo la línea de la pobreza puede estar impactando en los términos de cuarentena, en los términos en el fondo de tener capacidad real de poder seguir las indicaciones. La segunda región más pobre es Ñuble, que también la tenemos con números mucho más altos que el promedio. Entonces, uno esperaría que en este análisis las medidas no sean como pareja, sino que efectivamente hayan ciertas bajadas que sean como más estructurales. Y si me permite... Antes del último reporte del gobierno estábamos hablando respecto a lo que está pasando con esta guerra que se podría estar dando en todo el mundo con respecto a los ventiladores mecánicos, y es por eso que el Ministerio de Salud no quiere entregar más detalles. Ahora el subsecretario lo volvió a reiterar de que no van a entregar más detalles de dónde vienen, cuándo podrían llegar, sino que cuando estén acá en nuestro país van a ir anunciando los ventiladores mecánicos que han ido llegando.